En la vida nos enfrentamos al dolor una, otra y otra vez. En repetidas ocasiones nos estamos enfrentando al dolor. Si quieres saber qué es realmente la resiliencia, por lo menos cómo la viví yo, te invito para que escuches este capítulo. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles como siempre. Soy Luis Alfonso Castillo, autor de este audiolibro Me atreví a soñar sin ver, y te invito también para que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque de esta manera te vas a enterar en qué momento se subió el siguiente capítulo. Por el momento te dejo con el capítulo número 20. Otra vez de frente al dolor. Una tarde en la que mi papá se enfermó, fue necesario que lo hospitalizáramos en el Seguro Social. En 1972, su adicción alcohólica le provocó una fuerte cirrosis de la que se recuperó. Aunque parecía que la causa de su malestar era el mismo padecimiento, casi a las 12 de la noche lo dieron de alta. Ya está mejor. Con los medicamentos que le receté y con reposo, se podrá recuperar en la casa, nos dijo el médico que lo atendió. Pasada la medianoche, todos nos fuimos a dormir con la tranquilidad de haber superado lo más complicado. Mi papá ya se hallaba descansando en su cuarto. Junto a él se quedaría mi tío José para cuidarlo. Cuando estaba en mi habitación acostado al lado de mi esposa, no sé por qué razón, empecé a recordar algunas vivencias que tuve con mi padre. Aquel día cuando me enseñó a manejar la motocicleta, las veces que lo acompañé a hacer instalaciones eléctricas y esos momentos difíciles en los que siempre estuvo conmigo. También vino a mi mente esa honestidad a rajatabla que nos inculcó. Era un hombre tan honesto que en el banco llegó a devolver dinero que en ocasiones le dieron de más. Y como no acordarme de esa enorme credibilidad que tenía en mí. Si alguna vez le hubiera dicho que yo sería el primer astronauta ciego que llegaría a la Luna, él lo hubiera dado por cierto. El cansancio de un día demasiado ajetreado hizo que no demorara mucho en quedarme dormido. A las 4 de la madrugada, oí unos toquidos en la puerta que me despertaron. ¿Qué pasó?, pregunté. Huicho, ven para que me ayudes a levantar a tu papá que quiere ir al baño, me dijo mi tío José. Ahí voy, ahí voy. Mi tío José era un hombre que ya rondaba los 80 años y no tenía la fuerza suficiente para hacer tal esfuerzo. Me levanté y pronto me encaminé al cuarto de mi papá. Cuando llegué hasta su cama, lo abracé y él también me abrazó para que lo ayudara a incorporarse. Hijo, siento muchas ansias, me dijo con voz debilitada. Enseguida se desvaneció en mis brazos. Ya se nos fue, exclamó mi tío muy desalentado. Mi mamá, quien dormía en otra habitación, que escuchó lo que sucedía, enseguida se acercó muy apresurada. Alfonso, Alfonso, despierta, le gritó dándole unas palmadas en las mejillas, y nada, mi papá no despertó. Era el 15 de octubre de 2004. El hombre que me dio la vida había muerto. En medio de mi dolor vinieron a mi mente otros recuerdos de mi padre, como aquel día en el que caminábamos por la vieja estación de ferrocarriles, cuando con seriedad me dijo: hijo, he pensado que cuando ya esté yo muy viejito, me gustaría pasar mis últimos años contigo. ¿Cómo olvidar aquellos días de mi infancia en los que me hacía sentir que a su lado cualquier adversidad se hacía pequeña, porque nunca le faltó una solución para cada problema? Cuando en febrero de 2007 me di cuenta que mi salario como jefe de información en un noticiero de radio era insuficiente para mis gastos, me fui a la capital del país a buscar un empleo mejor remunerado. Afortunadamente, en marzo de ese mismo año, el diputado Gerardo Buganza me consiguió una plaza en la Cámara de Diputados. Para iniciar mis actividades laborales en la Ciudad de México, renté un pequeño departamento en el que viviría solo. Mi esposa y yo habíamos acordado que, en cuanto Sarita terminara su ciclo escolar, ella y la niña se irían a vivir conmigo. Una noche, mientras me disponía a descansar, antes de quedarme dormido,
Mi celular empezó a sonar. Lo tomé para responder y escuché a Chely muy angustiada. «¿Qué te pasa, hija?», le pregunté con preocupación. «Ay, negro, me siento muy mal», me dijo entre sollozos. «Dime, ¿qué es lo que te pasa? Ves que hace unos días fui a ver al doctor por lo de la boca y me pidió que me hiciera unos estudios y...». Trató de explicarme, pero el llanto no le permitió continuar. «¿Qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico?». «Es que el tumor es maligno, tengo cáncer», me gritó llorando. «¿Y ya le contaste de esto a tu papá?». «Sí, ya sabe. Mañana temprano viene por mí para que nos vayamos a México. A ver qué se puede hacer», me dijo entre sollozos. Mi suegro, aquel señor que conocí con un carácter jacarandoso, era también un hombre demasiado fuerte ante las adversidades. Su probada fe en Dios le había dado antes la fortaleza para sobreponerse a la muerte de uno de sus hijos. Al otro día por la noche, él y su hija llegaron al departamento. En cuanto les saludé, Araceli se abrazó a mí como tratando de descargar todo el dolor que la agobiaba. Sentados alrededor de la mesa, pensamos en lo que tendríamos que hacer. Su amiga Silvia le había conseguido el número telefónico de un oncólogo llamado José Francisco Gallegos, que parecía una buena alternativa. «Dice Silvia que es uno de los 10 mejores oncólogos del país», me dijo Chely de un modo esperanzador. «¿Qué les parece si mañana mismo vamos a verlo?», les pregunté. «El asunto es que es un doctor particular, trabaja en el Hospital Los Ángeles y una operación ahí nos va a salir muy cara», comentó mi suegro con desánimo. «Bueno, iríamos solo por una primera consulta. Según lo que nos diga, veríamos luego lo que tendríamos que hacer», les propuse. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano para ir a desayunar a una de las fondas del mercado. Al regresar al departamento, llamé por teléfono al consultorio del doctor José Francisco Gallegos para gestionar una consulta. La recepcionista que me atendió anotó unos datos que me pidió y me indicó que nos esperarían ese mismo día a las 5 de la tarde. Llegamos al hospital 40 minutos antes para evitar cualquier imprevisto en el camino. Las instalaciones eran muy elegantes y de espacios muy amplios. En la recepción, una señorita nos informó que el consultorio que buscábamos estaba en el 4º piso. Subimos por uno de los elevadores y nos dirigimos al lugar indicado. «Buenas tardes, ¿en qué les puedo servir?», nos preguntó una joven. «Venimos a consulta con el doctor. La paciente se llama Araceli González», le dijo mi suegro. «Ah, muy bien, si gustan esperar un ratito, en un momentito pasan a consulta». Nos acomodamos en unos cómodos sillones de la sala. Un señor, que tendría alrededor de 70 años, leía un periódico mientras esperaba. Una señora, que se veía muy glamorosa, entró y se aproximó al mostrador para solicitar una consulta. 15 minutos más tarde, la recepcionista se acercó a nosotros y nos dijo: «Por favor, pasen por aquí para que les atienda el doctor». «Adelante, adelante, pasen y tomen asiento, por favor. Soy el doctor José Francisco Gallegos. Díganme en qué les puedo servir». «Venimos porque a mi hijita le diagnosticaron un tumor canceroso en la boca y necesitamos que la revise para que nos diga qué se puede hacer». «Vamos a ver, ¿traen algunos estudios?». «Sí, doctor, aquí están», le dijo Araceli entregándole un sobre. El connotado oncólogo tomó el sobre. Luego de observar detenidamente cada uno de los estudios, los puso encima de su escritorio. Se levantó de su asiento y se encaminó hacia un sillón en el que regularmente examinaba a sus pacientes. «Tráigame a Araceli para acá, voy a revisarla», le dijo a mi suegro. «Oigan, una preguntita, ¿de dónde vienen ustedes?», preguntó el doctor Gallegos con cierta curiosidad mientras examinaba la boca de mi esposa. «Mi yerno es de Veracruz, mi hijita y yo somos de Tabasco». «No me digan», exclamó el doctor. «Entonces somos paisanos, yo también soy de Tabasco». Les pregunté porque ese modito de hablar lo conozco muy bien. «Qué gusto, no, pues así me siento con más confianza», aseveró Chely. Después de haber terminado su minuciosa revisión, el doctor José Francisco Gallegos le comentó a mi suegro: «Te explico, paisano. Sí, efectivamente Ara tiene un tumor canceroso. Afortunadamente es curable. Con una cirugía y algunas radiaciones seguramente quedará bien. Vengan dentro de 15 días para programar su cirugía. Voy a buscar una clínica donde los costos de la operación sean más económicos.
Por mis honorarios no se preocupen, eso después lo vemos. Muchísimas gracias, doctor, le dijo Araceli estrechando su mano. Siento en usted la presencia de Dios y estoy segura que sí me voy a curar. El doctor José Francisco Gallegos era uno de los mejores oncólogos del país. Por las mañanas trabajaba como director del área de tumores de cabeza y cuello en el Centro Médico Siglo XXI. Por las tardes daba consultas en el prestigiado Hospital Los Ángeles, donde acudían a consultarlo pacientes de la más alta posición económica. El eminente cirujano también se distinguía por su extraordinaria calidad como ser humano. Lo pudimos constatar después de haber terminado exitosamente la operación que le realizó a mi esposa. Había logrado extirparle el tumor canceroso, aunque para ello le había quitado también algunos molares. Todo salió muy bien, solo tienen que cubrir los gastos del hospital. De mis honorarios no es nada, nos dijo el doctor Gallegos al salir del quirófano. ¿Pero cómo, doctor?, exclamó mi suegro muy sorprendido. Sí, así como se los dije, no es nada, nos confirmó con absoluta certeza. No, doctor, su trabajo vale mucho y merece que se lo paguemos, replicó mi suegro, entregándole una cantidad de dinero similar a la que había pagado por la hospitalización. Muchas gracias, lo voy a guardar en mi zapato porque allá afuera hay rateros, nos dijo el oncólogo tomando el dinero que efectivamente guardó en su zapato. En agosto de 2007, cuando mi hija había terminado su ciclo escolar y cuando mi esposa ya gozaba de buena salud, emprendieron el viaje hacia la Ciudad de México para venirse a vivir conmigo. ¿Por qué lloras, mamá?, le preguntó Sarita en el autobús. Ay, hija, es que voy a extrañar mucho a Córdoba y a tantas personas. Pero no llores, ¿que no ves que nos vamos a reunir con mi papá y así vamos a estar todos juntos?, le comentó Sarita con esa sabiduría que tenía a sus 6 años. Después de un mes de estar viviendo en el pequeño cuartito, nos mudamos a un departamento más grande. Era lo suficientemente cómodo y muy accesible para nosotros. Tenía unas ventanas que iluminaban y ventilaban muy bien cada una de sus habitaciones, que hacían bastante agradable la estancia. Ese cambio de Córdoba a la Ciudad de México hizo que nuestro modo de vida mejorara notablemente. Sarita cursaba el 2º grado de primaria en una escuela cercana. Araceli se dedicó a estudiar canto por las tardes en un centro cultural y yo tenía un empleo estable en la Cámara de Diputados. Podíamos decir que éramos una familia muy feliz en nuestro nuevo hogar. Una tarde de enero de 2011 nos fuimos a una consulta que tenía Cheli con la doctora Renata Carmona, la especialista que elaboró la prótesis para reemplazar los molares que le extrajeron en la cirugía. En aquella ocasión, la citó para hacerle algunos ajustes a la pieza dental. Vamos a dejar esto para otro momento. Tienes una coloración en la encía que no me gusta y es necesario que primero te cheque el oncólogo, comentó la doctora después de haberle revisado la boca a Cheli. Ese mismo día por la noche, Araceli le llamó por teléfono a su papá y le informó lo que nos había dicho la doctora Carmona. Pasado mañana estoy con ustedes para que vayamos a ver al doctor Gallegos a ver qué nos dice, le dijo mi suegro. En esa ocasión consultamos al doctor José Francisco Gallegos en el Centro Médico Siglo XXI. Revisó con especial cuidado la boca de Cheli y nos dijo: lamentablemente ha resurgido un tumor en la misma zona de la boca. Vamos a programar una cirugía para extirparlo. La segunda operación fue más complicada que la anterior. Sin embargo, las posibilidades de superar nuevamente tal adversidad eran esperanzadoras, solo que esta vez sí serían necesarias algunas sesiones de quimioterapia. Esa fortaleza que Araceli mostraba frente al dolor era verdaderamente admirable. Su amor a la vida y sobre todo a la familia que formamos la motivaron siempre a luchar con una actitud inquebrantable. Después de cada sesión de quimioterapia, cuando en los 5 días posteriores los efectos eran terriblemente devastadores y cuando se suponía que debía permanecer agobiada en una cama, no dejaba de ocuparse de algunas tareas domésticas. No, yo no me voy a dejar vencer, decía cada vez que tratábamos de convencerla para que guardara reposo. Una tarde se sintió tan agobiada y tan vencida por los efectos de la quimioterapia que con una voz muy debilitada me suplicó que llamara a mi comadre Victoria,
quien vivía en la planta baja del mismo edificio. «¿Qué pasó, comadrita? Aquí estoy con usted», le dijo mi comadre Victoria cuando ya se hallaba junto al lecho de mi esposa. «Me siento muy mal, siento que me voy a morir», le decía Cheli con una voz pausada y debilitada. «No, comadrita, no diga eso, usted se va a poner bien, primero Dios». «No, sí me voy a morir. Solo le quiero pedir que por favor se encargue de mi hijita». «Claro que sí, lo haré con mucho amor». No supe de dónde me salieron fuerzas para contener las lágrimas por lo que sucedía frente a mí. Sarita, que veía cómo su mamá se moría, empezó a llorar. El contemplar con impotencia cómo mi familia se hundía en un doloroso abismo era demasiada crueldad. En medio de esa lucha frontal contra la muerte, quizás ese espíritu combativo de quien fue una extraordinaria deportista contribuyó para que se sobrepusiera a la dolorosa crisis de esa tarde. En una consulta a la que solo habíamos ido mi suegro y yo al Centro Médico Siglo XXI, el doctor José Francisco Gallegos nos recibió en su consultorio con una actitud un tanto sombría. «Lamento mucho decirles que ya no hay nada que hacer por Araceli. Las quimioterapias no han dado el resultado que necesitamos», nos dijo desalentado el doctor. «Doctor, ¿y si le hiciera usted otra operación?», preguntó mi suegro, como tratando de hallar un rayito de esperanza que pudiera retener la vida de su hija. «Eso solo serviría para hacerla sufrir más. Este tumor es más agresivo que el anterior». «Entonces, ¿cuánto tiempo de vida le queda a mi hijita?», volvió a preguntar mi suegro con un nudo en la garganta. «Cuando mucho, 6 meses». Salimos del hospital con el corazón abatido y conteniendo el llanto. Nos encaminamos hacia la estación del metro para irnos al departamento. Entre el bullicio de los transeúntes, caminábamos extraviados en nuestros pensamientos cuando Araceli recibió la devastadora noticia por parte de su padre. Rompió en un llanto tan doloroso que le desgarraba el corazón a cualquiera. A gritos le empezó a reprochar a Dios. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me quitas de mi familia? ¿Por qué me quieres apartar así de mi hija?». Aunque día a día los estragos del cáncer iban deteriorando su salud, Araceli no perdía el coraje de su espíritu combativo. Nada la detenía para seguir con algunas de sus actividades domésticas. Se dispuso a organizar la fiesta por el sacramento de confirmación que recibiría Sarita. «No me importa todas las pastillas para el dolor que me tenga que tomar, pero yo voy a estar en la confirmación de mi hijita», decía con un arrojo incontenible. Y así fue. Estuvo muy animada. Cuando su papá le propuso llevársela a Tabasco a terminar sus últimos días, ella le respondió llorando: «No, no quiero irme, quiero quedarme en mi hogar hasta el último instante de mi vida». Cada día que pasaba, el tumor canceroso iba destrozando la mejilla y la garganta de Araceli. Una noche en la que estábamos solos, sentados en la modesta sala del departamento, conscientes de lo que vendría, mi esposa y yo nos tomamos de la mano y nos pusimos a conversar. «Lo que quiero pedirte es que, por favor, me perdones por todos los errores que cometí y que te hicieron daño», le dije con absoluto arrepentimiento. «No te preocupes, negro. Si algo tengo que perdonarte, te lo perdono. También quiero darte las gracias por todo el amor que le diste a mi vida, por haber sido una esposa y una madre maravillosa. Yo también quiero darte las gracias a ti, porque en esta vida tú fuiste el único que me hizo feliz», me dijo apretando mi mano. «Si te vuelves a enamorar, por favor cuídate mucho, tú eres bueno, negro». «Sí, sí me cuidaré, pero lo que más quiero pedirte con todo mi corazón es que por nada ni por nadie descuides a mi hijita», suplicó sollozando. «Por eso no te preocupes, te prometo que siempre cuidaré de nuestra niña. Ah, otra cosita, pase lo que te pase en la vida, negro, nunca reniegues en contra de Dios», me dijo con determinación. Los estragos que el cáncer iba haciendo en la mejilla y en la garganta de Araceli cada vez eran más crueles y dolorosos. La alegría y el canto de aquella joven que conocí en aquel evento deportivo de la Escuela Nacional para Ciegos se habían apagado para siempre. La certeza de que el final llegaría en cualquier momento la hizo recapacitar que lo mejor sería terminar en el poblado que la había visto nacer. Un jueves santo por la mañana, a temprana hora,
Llegó su papá para llevársela a Tabasco. Sarita, que se iría con su mamá, se veía conmovida y muy triste. A sus 9 años sufría la tragedia más dolorosa de su vida. Cuando salieron del departamento, nuestro hogar se quedó en un vacío asfixiante. A solas en mi recámara, enjugué una y otra vez mis lágrimas. En ese momento sentí que la ausencia de mi familia sería lo más difícil que enfrentaría yo. Habían terminado aquellos días en los que mi esposa y mi niña, al llegar de la escuela, solían exclamar: «Hogar, bendito hogar». Desde entonces no volveríamos a ir juntos al súper ni a la iglesia de la colonia. Tampoco me encontraría con la alegría de ellas al regresar del trabajo. Un 7 de junio de 2011 a las 4 de la madrugada, el sonido de mi teléfono móvil me anunció la entrada de una llamada. Un tanto adormilado, tomé el celular y respondí: «Bueno, ¿quién es?». «Soy yo, cuñadito Gigi». «¿Qué pasó?». «Ay, cuñadito, acaba de morir Chely», me dijo Gigi con una voz acongojada. Bien sabía que en cualquier momento me llamarían para darme esa mala noticia. 7 días antes, Chely había musitado con pesadumbre: «Diosito, ¿cuándo vas a venir por mí?». Al terminar de hablar con mi cuñada me incorporé. Por un instante permanecí sentado en la orilla de la cama. En el silencio de esa madrugada aciaga, sentí que mi soledad se hacía más profunda. Enjugué mis ojos con el dorso de mi mano y, susurrando, le dije a Dios: «Dios Padre, me duele mucho haber perdido a mi esposa, pero me duele más que mi hija se haya quedado sin su madre». Ese mismo día viajé por 12 horas hasta aquel poblado donde viví tantos momentos agradables con Araceli. Al llegar a la central de autobuses, mi cuñado Manuel y mi sobrino Hugo ya estaban esperándome. Quizás serían las 9 de la noche cuando arribamos a la casa. En la entrada mi suegra me recibió muy compungida y dándome un abrazo me dijo: «Ya está descansando, hijito». Unas señoras y algunos vecinos rezaban alrededor de un ataúd en el que yacía el cuerpo inerte de mi esposa. Ahí estaba, ataviada con su vestido de novia, como ella lo había pedido desde que supo que moriría. Sarita se acercó a mí y enseguida se refugió en mis brazos. No dijo nada, solo empezó a llorar en silencio. Cómo ansié que en ese abrazo se hubiese mitigado el dolor que sentía mi hija. Al día siguiente, bajo los incandescentes rayos del sol, partió el cortejo fúnebre. La misa de cuerpo presente, que se llevaría a cabo a las 10 de la mañana, tendría lugar en la iglesia del poblado. Era la misma en la que 10 años antes Araceli y yo nos habíamos casado.